para poderlo hacer deducible, ¿no? Y a la verificación eso se detecta y se ajusta. Entonces hay que respetar los límites que establece la ley. El numeral 26, siempre el artículo 21 dice que van a ser deducibles los gastos por concepto de promoción y publicidad cuando sean en medios masivos de comunicación, que estén debidamente comprobados y se han hecho ajustes por provisiones. Bueno, está hablando de medios masivos de comunicación. Fíjense que cuando salió esta norma nosotros hasta nos tuvimos que poner a leer un poquito de publicidad, ¿verdad? Y a leer cuáles son los medios de comunicación, y hay masivos y hay alternativos. Entonces yo se los dejo ahí para que ustedes lean, investiguen al respecto, y ahí es en donde habla, bueno, miren, los masivos son la televisión, el internet, la radio, las vallas publicitarias, pero de repente tenemos alguna publicidad y promoción ya muy dirigida, entonces esa no es masiva. Sigue siendo gastos de promoción, pero no será deducible, porque la norma establece que la que es deducible es únicamente la que sea en medios masivos. Entonces, si por ejemplo yo saco un anuncio en la televisión, en el internet, o pongo una valla publicitaria en la calle promoviendo cierto producto, eso es masivo. Pero si de repente yo tengo varios tipos de cliente y saco un producto específico para un cliente en particular, para una línea de esos clientes, y no saco la información masiva, hago 1000 volantes, pero solo se los mando en su estado de cuenta a estos clientes, eso no es masivo. Masivo es lo que van a ver todos, sean mis clientes o no sean mis clientes. Así como esos anuncios que uno mira detrás de la camioneta, ¿verdad? Ahorita que viene el mundial, por ahí van a ver uno de ustedes que estuvieron sacando hace 8 días que decía, que no te metan gol, condones vive. Y entonces luego va uno en el carro con los niños y el niño, mamá, ¿y qué es eso? Y le toca a uno echarse la explicada, ¿verdad? Y ellos no son el mercado objetivo, pero también lo ven, ¿verdad? Entonces eso es masivo, que lo miran los que deben y los que no deben también, ¿verdad? Pero esa es publicidad masiva. Entonces, ojo ahí con esa parte, porque en este rubro hay muchos ajustes. Y también los que son contadores no me dejarán mentir, que por ahí por noviembre o diciembre, de repente viene el dueño de la empresa o el representante legal o el gerente financiero y les dice, pues mira, andate preparando una estimación del impuesto sobre la renta y haceme cuentas más o menos cuánto nos va a tocar pagar en la anual. Y entonces le hacen la estimación y le dicen, Tocatán, no, vos eso lo tenemos que bajar. ¿Sí o no? Los que son contadores. Y entonces le dice, provisionate ahí algo de publicidad. Sí, y a pura provisión de publicidad quieren bajar ese impuesto. O sea, lo hemos detectado en las fiscalizaciones. O sea, yo no me lo estoy inventando. Yo no me lo estoy inventando. Toda la información acá que tenemos de los ajustes que se han hecho, los compañeros de fiscalización nos la han trasladado a nosotros. Hemos tenido talleres aquí en donde nos han dicho que encuentran en las declaraciones, ¿no? Entonces la SAT ya lo detectó y lo que está aquí, segurito que es principalmente lo que le van a ir a buscar. Entonces, ojo, porque esas provisiones son ajustes, no se vale provisionar la publicidad. Financieramente yo puedo provisionar lo que yo quiera, pero para efectos tributarios no valen esas provisiones, únicamente las que están establecidas debidamente en la ley, ¿verdad? Entonces, financieramente, el contribuyente puede manejarlo como desee. La ley no le está limitando a que él haga sus proyecciones para toma de decisiones, que todo eso es financiero administrativo, y él lo maneja para toma de decisiones como lo consideren ellos. Pero para efectos tributarios vamos a lo real, debidamente documentado y que cumpla con todo lo que estamos viendo acá. De ahí, nada más, ¿verdad? Entonces, cuidado con esa parte. Veamos ahora aquí el otro, entremos al numeral 27, en donde dice gastos de organización. Los gastos de organización, como su nombre lo dice, son todos aquellos gastos que yo hago cuando estoy empezando la empresa para organizar el arranque del negocio. Entonces resulta que los tengo que hacer amortizables durante un periodo de 5 años en cuotas iguales y sucesivas. Y la primera va a ser a partir del primer periodo de liquidación en que se tengan ingresos por venta o prestación de servicio, que se facture. Porque hay empresas que pasan mucho tiempo de repente en ese proceso, ¿no? Depende de los tipos de producto que tienen. Sabemos especialmente algunas agrícolas
que tienen hasta 5 años, o muchas veces un poquito más, dependiendo de los productos, ¿no? El bien que están produciendo, especialmente las agrícolas, para tener su primera facturación. Entonces, en los gastos de amortización, pues la norma considera esto y que van a ser 5 a partir del primer año en que facture. Y por otro lado, aquí está lo que hablábamos al inicio, miren, pérdidas cambiarias. Se recuerdan que al inicio decíamos, mire, si usted tiene ganancias cambiarias, ya sea por la compra-venta de divisas para la generación de renta o por simples reexpresiones, al momento de hacer su cierre por el tipo de cambio, esas ganancias que se le produzcan por el diferencial cambiario son renta bruta y son renta gravada. Tiene que pagar sobre ese ingreso. Pero de igual manera la norma considera, bueno, ¿qué pasa si al hacer esa venta, si al hacer esa reexpresión, resulta que en lugar de ganar perdí? Ah, entonces es un gasto deducible. Pero la condición es que estén originadas por la compra-venta de moneda extranjera, que haya sido destinadas a la generación de renta gravada, que se tome de referencia el tipo de cambio del Banco de Guatemala y que se registren mensualmente en la contabilidad, en la cuenta de pérdida cambiaria. Entonces, esos son los requisitos que debemos de cumplir para poderlo hacer deducible. Entonces, ahí la norma es clara y nos da los requisitos que se requieren para que esa pérdida podamos hacerla deducible. Y por último, nos dice el numeral 29, gastos generales y de venta que sean diferentes a los establecidos en los numerales anteriores. Miren, ojo, generalmente acá en este rubro nos suelen colocar los excedentes de los que se pasan del límite que la ley les da, por ejemplo, y aquí meten todos los demás. Se puede utilizar este rubro, pero miren, disponer de las integraciones correspondientes, porque si yo tengo en otros ingresos o en otros gastos, lo primerito que le va a pedir la SAT es la integración de ese rubro. Es lo primero. O sea, no quiere decir que no lo puedan utilizar, pero tienen que tener la integración y el desglose. A veces hay empresas o hay contribuyentes que su actividad económica es tan particular que sus rubros no están detallados en estos. La norma ha tratado de ser general y abarcar los rubros más comunes. Y generalmente el contribuyente pues los acomoda, ¿no? Pero a veces hay actividades económicas muy particulares y que no tienen un rubro específico. Entonces, como no están los numerales anteriores, tengo que utilizar el 29, debidamente documentado y tener mis cuentas de integración. Porque es lo primero que le van a requerir, sí. Si miran ocupada esta casilla en el formulario. Y esto, pues cerramos, se recuerdan que hablábamos al inicio, de que en el apartado de costos y gastos yo voy a incluir todos los costos y gastos que tengo, sin importar si se sobrepasa o no los límites, si son o no deducibles, si me generaron renta gravada o no, que sean del periodo y que haya sido para mi negocio independientemente si me generó renta gravada o no. Ya en este apartado es en donde se va a determinar claramente cuáles de esos gastos son deducibles y cuáles no corresponden, o porque no generaron renta gravada y son de rentas exentas o de rentas no afectas, o porque sobrepasan los límites que la ley me da, o porque no están considerados dentro de esas condiciones que me da el artículo 21. Pero acá el formulario nos hace los cálculos correspondientes. Si se dan cuenta, en los apartados en donde no aparece un recuadro, el sistema calcula los datos y únicamente en la fila 3 a la 8 es en donde aparece un recuadro en donde el contribuyente digita datos. Los demás, el sistema me los jala de arriba. Entonces, yo ya ingresé el monto total de mis ingresos y ya ingresé el monto total de mis costos y gastos. Entonces, con esos dos datos, el formulario me hace esta determinación. Si la diferencia entre los ingresos y los gastos es positiva, me determina renta neta. Pero si la diferencia entre esos dos es negativa, entonces me determina pérdida neta. O es positivo o es negativo el resultado, va llena una de las dos anteriores y si se dan cuenta el sistema la calcula automáticamente. Luego yo determino, de todos esos ingresos que ya están incluidos en esa renta neta, rebajo los que no pagan porque son ingresos exentos. Pero de igual manera voy a sumar los costos y gastos que me sirvieron para generar esa renta exenta.
Y también voy a sumar los costos y gastos que me sirvieron para generar rentas no afectas y para generar las rentas que fueron sujetas a retención por el 52A. ¿Por qué razón? Porque estoy sumando estos, porque en esta renta neta que me están determinando ya me rebajaron la totalidad de costos y gastos, sin determinar cuáles eran deducibles y cuáles no. Entonces acá yo le tengo que decir cuáles no son deducibles de todo lo que yo incluí. ¿Con base en qué? En ese mi prorrateo y mi separación de mis registros de todos los gastos, en donde yo lo tengo que hacer directamente a lo que corresponde a cada categoría de renta. No lo hago, pues cuando la SAT me lo revise me lo va a hacer de manera directa contra los ingresos. Y por otro lado, pues también dice, mire, agregue los costos y gastos de rentas de capital. ¿Por qué razón? Porque las rentas de capital son otra categoría de renta y tiene su propia forma de pago. Esas ya pagaron, entonces en esta categoría no me están generando renta agravada acá. Por lo tanto, los gastos no tengo derecho a rebajarlos acá. Y por otro lado, los que yo determino que no son deducibles, ¿verdad? Entonces ya el sistema me va a determinar si la renta neta más todos estos rubros y menos las rentas exentas me da un valor positivo, me va a mostrar renta imponible. Si la renta neta menos todas estas operaciones que están acá me da de resultado un valor negativo, entonces me va a decir pérdida fiscal. Si tengo renta imponible, me calcula el impuesto, y si tengo pérdida fiscal, pues ya no tengo que pagar ahí, ya no me determina impuesto, ¿verdad? La parte final del formulario, pues ya es otro tema. Pero era importante para mí cerrar con esta lámina para poder visualizar en dónde es en donde yo voy a separar lo que no es deducible. Ya en las láminas anteriores vimos las condiciones que debe de llenar cada rubro para que se considere deducible. Pero vimos también que en el apartado 8.3 yo voy a incluir la totalidad de mis costos y gastos, y hasta en este apartado hago la discriminación de lo que es y no deducible para la determinación correcta del impuesto. Entonces, el secreto está en esa determinación del prorrateo, en ese registro separado que el artículo 23, inciso A, nos manda, y en que aprendamos a llevar primero el registro y del registro llevarlo a la declaración, porque si no, ahí es en donde tenemos muchos problemas y luego nos toca rectificar porque determinamos incorrectamente en el formulario, porque resulta que algo se nos pasó. En cambio, ya cuando tenemos el registro, ahí tenemos la consolidación de todo y es mucho más fácil vaciar la información al formulario que luego hacer que el formulario me pegue con el registro. Entonces, ojo ahí, para quienes son contadores, son de los temas más importantes que se deben de resaltar para la correcta determinación y llenado del formulario. Entonces, les dejo acá siempre los medios de contacto. Quienes son clientes frecuentes nuestros ya se lo saben, ¿verdad? Pero quienes no nos visitan muy seguido, está bueno que lo tomen y que tengan presente que para cualquier otra consulta, hoy les pediría que por favor todas las boletitas con preguntas me las pasen de atrás para adelante, para que sean los compañeros de acá de la primera fila que me pasen las boletas, podamos atender las preguntas. Hemos dejado, ¿qué? 40 minutos de tiempo para poder atender las dudas que ustedes tengan respecto a este tema, que sabemos que es bien complejo, y cualquier otra consulta que no sea del tema que estamos tratando hoy, pues a través del portal de la SAT podemos iniciar un chat, podemos comunicarnos a través del contact center en el 1550, o podemos realizar alguna consulta por el correo de ayuda@sat.gov.gt, que ahí en los 3 medios tienen personal idóneo para que les pueda trasladar la respuesta